Saludos cordiales. Mi colega Alberto Martínez López y yo centraremos nuestra exposición en el alcance de la expansión geográfica del que en su día fue el primer servicio público en red en las ciudades del mundo desarrollado. Hemos elegido los años 70, momento en el que el sector alcanzó su punto álgido, justo en la antesala del inicio de la competencia por la electricidad, lo que alteró completamente las coordenadas del suministro energético. Nos centraremos en un espacio, la denominada Europa Latina, constituido por Francia, España, Italia y Portugal. Dentro de este bloque, Francia fue la nación más avanzada en la introducción y difusión del gas. La primera oleada se produjo en los años 20 y 30, cuando tras París fueron iluminadas las ciudades más importantes del país. Entre los años 50 y los 80 experimentó un notable impulso, de modo que en 1891 todos los municipios de más de 20.000 habitantes y casi la mitad de los de más de 2.000 habitantes disponían de conexión de gas. La mayor densidad gasista se localizaba en el norte y este del país, principalmente en la zona más septentrional, Île-de-France y Normandía, las áreas por entonces más industrializadas y con mejor nivel de comunicaciones ferroviarias y fluviales, con importantes yacimientos carboníferos, como el Departamento de Norte, elevados niveles de urbanización y renta per cápita, como Île-de-France, o posición litoral y muy cercana al carbón británico, como Normandía. El segundo gran núcleo se estructuraba en torno a Lyon, departamentos de Ródano, Loira e Isère, por entonces la segunda ciudad francesa y un potente foco industrial. Y finalmente, el área litoral mediterránea entre las ciudades de Marsella y Montpellier, con elevada densidad de población y de urbanización y facilidad de acceso marítimo al carbón británico. Se observa, por tanto, un claro eje norte o noroeste, sur, principalmente sudeste, estructurado en los grandes núcleos urbanos e industriales de Lille, París, Lyon y Marsella. Tras Francia, Italia fue la segunda nación más adelantada de la Europa Latina en adoptar el gas. El país debió superar algunos obstáculos que le impidieron incorporar precozmente la tecnología gasista. Los principales: su fragmentación política, el atraso y dispersión de su desarrollo industrial y técnico y una dotación de carbón desfavorable. Territorialmente se observan dos bloques: el norte y centro del país, en donde se acumularon las experiencias más tempranas, y el sur, a donde el gas llegó más tarde, a excepción de Nápoles. Las primeras ciudades con gas fueron Turín, en 1837, y Nápoles, 1839, y la secuencia fue próxima a la española, aunque más vigorosa. Resulta llamativa, eso sí, la tardía penetración en Roma, la última de las capitales europeas, en inaugurar el abastecimiento en 1854, así como Génova en 1858. La localización del gas tiene un perfil más europeo, ya que la distribución regional era más equilibrada que la española y la portuguesa y más próxima a la francesa. Las instalaciones fueron construidas y gestionadas mayoritariamente por empresas extranjeras, en particular francesas, y en menor medida británicas, suizas, belgas y alemanas. Por ello, nos sorprende que la mayor concentración se registrase en Piamonte, Lombardía, Emilia-Romagna o Liguria, siendo la principal excepción la Campania, cuya capital, Nápoles, era la ciudad más populosa del país. Se trata del corazón industrial y los territorios más próximos a la frontera suiza y francesa, lo que se correlaciona con la expansión de la industria gasista de Lyon. Los factores que explican esta localización guardan relación con variables de demanda y de oferta. Desde la demanda, el efecto acumulativo sobre el crecimiento demográfico y del nivel de renta de las ciudades más dinámicas, con cambios ligados a la expansión de las infraestructuras y a la planificación urbana. Desde la oferta, el desarrollo de la red ferroviaria y la relativa proximidad de la mayor parte del país a algún puerto. Por su parte, España ocupa la tercera posición en el esquema gasista de la Europa Latina. El desembarco de la industria del gas se produjo con un desfase de unas 2 décadas en relación con los países adelantados.
La brecha inicial respecto a Italia no es dilatada, pues la primera fábrica entró en funcionamiento solo algo más tarde, en 1842. Pero durante la primera fase de expansión o de implantación de la industria, entre 1842 y 1861, la diferencia principal reside en la menor extensión geográfica del proceso. Lo mismo acontece durante la fase de consolidación del sector entre 1862 y 1901, y se observa que solo algunas de las principales ciudades fueron abastecidas relativamente temprano, y en cambio las localidades más pequeñas, y no todas, no lo fueron hasta varias décadas más tarde. La mayor densidad gasista española, como se puede comprobar, se concentra en la periferia litoral o en provincias próximas a la costa, con la excepción del área de influencia de Madrid. Este predominio se apoya en factores de oferta y de demanda. Dentro de los primeros destaca la disponibilidad de capital, tecnología y hulla para la destilación del gas. Esto explicaría la localización en regiones costeras o con conexión ferroviaria para acceder al carbón extranjero o asturiano. Y desde la demanda, pues era preciso contar con un umbral de mercado que garantizase la rentabilidad del negocio, lo que se correlaciona lógicamente con un tamaño que estaría determinado por los niveles de renta. Sobresale claramente Cataluña, en donde la mayor densidad se sustentó en varios factores. En primer lugar, por citar algunos, obviamente no todos, pues destaca la presencia de profesionales graduados en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, pero también claramente los mayores niveles de renta asociados a su temprana industrialización y la existencia de una jerarquía urbana equilibrada. A pesar del dominio de Barcelona, lo cierto es que el servicio se hallaba presente en todas las provincias catalanas. Y durante los años de mayor propagación de la industria, los 70, la mayoría de las localidades intermedias disponían de gas, apreciándose incluso su presencia en núcleos de entre 1.000 y 5.000 habitantes. Finalmente, en Portugal, la difusión del gas se aproximó más al patrón español, aunque, cierto, con menor profundidad territorial. El gas comenzó a extenderse desde finales de los años 40, pero solo en las mayores ciudades, Lisboa, Oporto y Coimbra. De modo que en 1875 solo 5 localidades disfrutaban del gas, las citadas Masbraga y Setúbal. En cuanto a su ubicación geográfica, 3 localidades se situaban en la costa, las otras 2, Braga y Coimbra, a menos de 50 kilómetros del puerto más cercano, lo que facilitó la recepción del carbón británico. Las 5 ciudades pertenecían a la región de Atlántico Norte, la más poblada, urbanizada y económicamente dinámica del país, y disponían de conexión ferroviaria desde 1870. En conjunto, podemos afirmar que en la Europa latina se observa un marcado contraste entre el país líder, Francia, y el resto, aunque con una clara gradación descendente desde Italia a España y sobre todo Portugal. En número de localidades con gas, Francia supera en mucho al resto de la Europa latina, con Portugal en una posición anecdótica. El umbral demográfico mínimo en la dotación del gas se situaba en Francia muy por debajo del resto de la Europa latina. En Italia, en España y sobre todo Portugal, la inmensa mayoría de las localidades con gas eran ciudades con un cierto tamaño. Se aprecia, de hecho, una cobertura gasista prácticamente completa solo por encima del umbral de los 50.000 habitantes. Y en contraste, en Francia, la casi totalidad de las ciudades con más de 10.000 habitantes disfrutaban ya del gas en 1875 y una parte significativa, asimismo, de las localidades más pequeñas, entre 2.000 y 10.000 habitantes. A grandes rasgos, se observa una diagonal noroeste-sudeste que arranca del norte de Francia y llega hasta el noroeste de Italia, con una elevada densidad, frente al eje nordeste-sudoeste, con menor presencia, en especial en la península ibérica. Así que las fábricas de gas tendieron a ubicarse preferentemente en el litoral, pero especialmente fuera de Francia. Por tanto, creemos, para finalizar, que las variables en conjunto que explicaban en cada país la mayor o menor presencia o densidad gasista, como la accesibilidad al carbón, la densidad de población,
el grado de urbanización e industrialización, los niveles de renta y la densidad de comunicaciones ferroviarias y canales principalmente, explican los contrastes entre los países de la Europa Latina, pero en conjunto, de todos ellos, los factores puramente económicos, industrialización y niveles de renta, tuvieron una mayor relevancia que la disponibilidad del carbón. Sin más, finalizamos nuestra intervención, agradecemos vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que deseéis formular. Muchas gracias.